En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos a una nueva temporada, un nuevo programa, relevo generacional de En Fase Experimental. Han pasado muchas cosas desde el último programa, ha pasado más de un año, el último programa lo grabamos en mayo de 2019 y a pesar de cómo cambiamos todo, cómo cambió la temporada, cómo han venido las cosas con el COVID, seguimos adelante. Llenos de novedades. ¿Y qué deciros? Pues que en fase experimental hubo un programa de científicos hecho por la comunidad de científicos españoles en el Reino Unido. Que os acordéis que estamos en redes sociales, que tenemos iVoox, Spotify y YouTube para oírnos y, como siempre, en la página de la CERU, www.sruk.org.uk. Y no sé si os acordáis, pero la temporada pasada hicimos unas chapas y ahora por fin vamos a ser rigurosos con ellas y vamos a entregárselas a todos nuestros oyentes. La noticia de esta temporada es que, como os he adelantado, vamos a tener lo que yo llamo cambio generacional. Ahora la vieja guardia se retira y da paso a nuevos presentadores que van a tener que tienen muchísimas ganas, que tienen muchísimo talento y que os voy a presentar ahora mismo. Por un lado tenemos a Laura. Hola, Laura. Hola. Ella acaba de volver de España hace poco más de un mes como profesora ayudante doctora en el Departamento de Óptica de la Facultad de Ciencias Físicas de la Complutense. Empezó su carrera investigadora en el laboratorio del doctor Daniel Jaque en la Universidad Autónoma de Madrid y allí es donde hizo tanto su máster en fotónica como la tesis. Luego, como muchos de nosotros, emigró al Reino Unido y estuvo primero en Oxford y luego en Manchester. Y es en Oxford donde ella se unió a la CERU. Es un miembro activo y siempre ha participado en las delegaciones donde ella ha vivido. Y lo que es de la forma en la que nosotros conocimos a Laura es que fue la directora hasta el pasado julio de prensa y ha sido la que ha estado entre bambalinas asegurándose de que el programa fuera bien durante estas últimas temporadas. También ha sido responsable del blog y, como decía, la producción de la radio. Y ahora... Pues Laura, ¿qué tal? Estamos con este nuevo paso a ponerte de frente, de cara a los micrófonos. Hola Teresa, pues es un nuevo reto y tengo muchas ganas de empezar con él. Y bueno, parece ser que has sido capaz de reclutar a otro nuevo presentador, que es David Ruiz Izuriaga. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Teresa, ¿qué tal todos? Pues David, estás en tu último año de doctorado en el Photon Science Institute de la Universidad de Manchester. Eres graduada en Química por la Universidad de Navarra, hiciste un máster en Nanociencia y Nanotecnología en la Universidad de Barcelona y te has venido al Reino Unido para la tesis. Así ¿correcto? es, sí, así es. Ya me queda poquito por aquí. Bueno, quién sabe. ¿Y nos puedes contar un poco cómo te ha nacido el gusanillo para unirte a la radio? La verdad que yo siempre he tenido en mente que el multimedia es un canal maravilloso para comunicar ciencia, algo que siempre me ha encantado también desde la carrera, pasando por el máster y ahora en el doctorado. Y empecé con el Cine Science en Manchester, heredando lo que hizo Marga en Yorkshire. Y sin embargo, ahora necesitaba algo más, me ofreció Laura un plan perfecto. Algo muy divertido, ya que ambos somos muy fans de estos programas de radio y por ello intentaré ser el nuevo David Attenborough del podcast de CERU. Estamos encantados con esta nueva decisión y cuando digo estamos no solo lo digo por mí misma, sino porque también tenemos en este programa de intercambio de roles a Rubén Pérez Carrasco. Hola Rubén. Hola, ¿qué tal Teresa? ¿Cómo estamos? Nos hemos echado de menos en Fase Experimental, ¿eh? Muchísimo. O sea, no tengo una excusa para vivir a la semana siguiente ahora. Muy mal. ¿Y qué ha sido de todas estas noticias nuestras? ¿Qué ha sido de...? Qué pocas cosas hemos aprendido de ciencia últimamente. Ya, la única manera que tenía de aprender era prepararme la noticia. Ahora ya es que leo algo y a veces lo leo en voz alta porque me da pena ya de no poder compartirlo con todos vosotros. Y bueno, yo creo que Laura y David lo van a llevar muy bien, pero bueno, por ahora, para este primer programa vamos a cogerles de la manita y lo que han preparado es que vayamos a hacer el tema con noticias que nos trae Rubén por un lado y ellos por otro. Eso es lo que queremos, que tener un poco de red antes de estrellarnos. Laura, si nos quieres contar un poco el tema que hemos elegido de la entrevistada, que no he introducido nada de esa parte.
Pues para el primer programa habíamos pensado hacer un programa sobre acciones para mitigar el cambio climático. Y además tenemos a Susana, la ganadora de la última edición del Premio Talento Emergente, que ya va por su 5ª edición y es un premio que da la CERU a un investigador que está empezando su carrera investigadora. Y bueno, pues Susana ha desarrollado el primer sistema experimental que permite evaluar la captura y almacenamiento de dióxido de carbono en determinadas formaciones geológicas. Sí, como dices, Laura, mucho se conoce ya del cambio climático en el planeta en el que vivimos. Sinceramente, no es algo nuevo, pero sí que hay 2 palabras que han cogido mucha fama actualmente, que son mitigación y adaptación. 2 términos, a su vez, relacionados, pero también que significan cosas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia de ambos términos, Laura? Bueno, pues mitigar el cambio climático significa evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera para evitar que el planeta se caliente de manera extrema. Por su parte, adaptación al cambio climático significa alterar nuestro comportamiento, ya sea con otras prácticas, sistemas o cambios en nuestra forma de vida para proteger nuestras familias, nuestra economía y también el entorno en el que vivimos. Cuanto más mitiguemos el cambio climático, más fácil será adaptarse a los cambios que ya no podemos evitar. Sin embargo, y pese a que el concepto es sencillo de explicar, la mitigación es un reto del siglo XXI, muy complicado de lograr pese a las directrices cada vez más claras. La transición de un mundo impulsado por combustibles fósiles a usar energías renovables y limpias y restaurar nuestros hábitats naturales, acabando con la deforestación. Y ¿por qué no? La noticia que os traigo la noticia de un menú vegano. Entonces tenemos que un grupo de estudiantes universitarios, apoyados por la asociación ProVeg, han decidido concienciar sobre la alimentación basada en vegetales y han planteado la necesidad de que todos los comedores universitarios españoles dispongan de un menú diario de una opción de origen 100% vegetal. El movimiento estudiantil Menú por el Planeta exige una opción diaria de primer plato, segundo y postre con productos de origen vegetal en comedores y cafeterías de todos los campus del país a un precio que sea inferior o igual al habitual. Según Mónica Figueras, vicerrectora de Sostenibilidad de la Universidad Pompeu Fabra, que es la primera universidad en unirse a esta campaña, y en la primera que oferta ya un menú vegano que cumple estos requisitos, la razón para la inclusión de este menú es la diversidad, por ofrecer una dieta lo más variada posible y también por cambiar los productos animales por otros vegetales, ya que este cambio durante solo una semana equivale a evitar el CO2 producido al conducir durante más de 200 kilómetros, ya que la ganadería es una de las 3 principales causas de problemas medioambientales y responsable de aproximadamente el 16% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Entonces, yo os quería preguntar que si en vuestros centros universitarios existe un menú vegano, porque yo recuerdo que cuando era estudiante en la Universidad Autónoma de Madrid tenían un bocadillo que llamaban vegano, bueno, lo llamaban vegetariano, que era con atún. O con pollo, suele ser la... En Barcelona, cuando tú pides un vegetariano, la primera pregunta es ¿con atún o con pollo?, ¿no? Eso es. A nosotros nos parecía normal, pero sí que teníamos a veces algún estudiante de intercambio y cuando veía que el menú vegetariano llevaba atún, le parecía muy raro. Entonces, Hombre, ¿qué opináis sobre esto? Yo fue uno de los primeros cambios que vi al venir al Reino Unido, darme cuenta de esta diferencia hace ya 7, 8 años, que siempre había una opción vegetariana en todas partes. Y es algo que en España en su momento tampoco era quizá tan común, ¿no? Sí, tan común. Tan común como ahora. Yo creo que ahora sí que es muy frecuente en España encontrar opciones vegetarianas en todas partes. Sí, y un poco eso lo que dices Rubén, ¿no? Porque es como que lo que yo recuerdo de ir a un restaurante en España era como vamos a un restaurante vegetariano, ¿no? Que era algo como que fuera, puedes ir a un italiano, puedes ir a, no sé, ¿sabes? Un ucraniano y luego puedes ir a un vegetariano, que es como, ¿no? Es conceptualmente es como si fuera otro tipo de comida, cuando en realidad es lo que tú dices, ¿no? Que tiene más sentido tenerlo, pues eso, incorporado en el menú, ¿no? Es curioso. Yo también creo que es algo un poco generacional, porque en España venimos de una posguerra donde se pasó mal
Y yo, por ejemplo, mis abuelos no entienden que haya gente que sea vegetariana. ¿Por qué no quieren comer de todo si ahora pueden? Entonces, también puede ser un poco cultural que haya que cambiar eso. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, justo ayer vi un vídeo por YouTube de una mujer que estaba quejándose de esta noticia precisamente, porque ella es ganadera y obviamente si es ganadero no está guay que te digan tu negocio no lo queremos en las escuelas. Pero en parte de la manera en que ella expresaba el problema era que no entendía cuál era el impacto de la ganadería en el medio ambiente. Y es porque también lo vemos como un problema, como dices tú, cultural. Vemos que ella comentaba es que me preocupo porque la gente pueda comer. Y es como, claro, esto tiene razón, pero viviendo en una España de hace muchos años. En la España de ahora podemos vivir perfectamente comiendo mucha menos carne de la que comíamos hace años. Pues vaya, Laura, menuda noticia tan interesante. La verdad que una noticia muy relacionada al primer término de mitigación, que al final es como invertir en un fondo de jubilación. Cuanto antes lo hagamos, mejor estaremos en el futuro, sin ninguna duda. Sin embargo, las soluciones de mitigación van a tardar mucho tiempo, décadas, en contrarrestar el incremento de la temperatura. Por lo que también debemos pensar en aquel segundo término que hemos introducido en este programa, en adaptarnos hoy al cambio que ya estamos viviendo y que continuará afectándonos en el futuro inmediato. Las soluciones de adaptaciones son muy diversas, varían de un lugar a otro, son difíciles de predecir e implican muchísimas compensaciones. El cambio climático llega a impactar los lugares de cultivo para alimentos, provocando la escasez de agua o incluso el exceso de ella, como en Bangladesh. Y me has dejado perfectamente el tópico para mi siguiente noticia, que ocurre en Bangladesh. Y es que en Bangladesh, como comentaba David, el cambio climático ha provocado una subida del nivel del mar, inundaciones, tormentas y ciclones. Vaya, que está todo empantanado. Y en un artículo publicado en The Atlantic el pasado julio, los granjeros bangladesíes están teniendo problemas en la crianza tradicional de pollos que no sobreviven a esas constantes inundaciones. Entonces, si la vida te da limones, tú haces limonada. Pero si la vida te trae lluvias torrenciales, ¿qué crías? Pues patos. Porque los patos no solo pueden sobrevivir a estas inundaciones, sino que también son más resistentes a enfermedades y a cambios de temperatura. Entonces, el principal problema que tienen ahora estos agricultores, estos ganaderos, es que tienen que cambiar ese método de crianza tradicional de pollos a patos, y esto conlleva gastos económicos. Afortunadamente, hay ONGs locales y globales que están ayudando a granjeros de todo el mundo, no solo enseñando diferentes métodos de crianza, sino también ofreciendo préstamos a coste cero a esos agricultores que ya no tienen que verse obligados a abandonar su casa. Y son todos los problemas del cambio climático. Y es que según el Displacement Monitoring Center, basado en Suiza, que es la organización referente mundial estudiando datos de desplazamiento, más de 17 millones de personas tuvieron que desplazarse solo el año pasado debido a desastres climáticos. Y es con medidas como las que ofrecen estas ONGs que no solo logran dar estabilidad económica a estas comunidades de personas, sino que también permiten que no tengan que abandonar su hogar. En resumen, si tiras un pollo al agua, se ahoga. Pero si tiras un pato al agua, ¿qué pasa? Que flota. Pues que lo vendes, mejor. que te haces rico si estás en Bangladesh. Pues, ¿qué os parece? ¿Qué os parece cambiar vuestro menú del pollo al pato? Ahora cuando pidas un bocadillo vegetariano te pedirán pollo, atún o pato. Ahora igual vamos a un restaurante chino y pedimos pollo porque es lo exótico. Ha llegado el punto. Ya veo. Sí, el pato está muy rico, así que yo no tengo ningún problema en En el cambiarlo. artículo describían las recetas que usaban para hacer pato en Bangladesh y yo estaba con un hambre leyéndome esto. Igual hay que poner algunas fotitos, ¿no? De ideas que cocinar con pato. Sí, aquí decimos el menú vegetariano y nos vamos a cocinar pato. Que, oye, otra cosa que he pensado de adaptación que en realidad no tiene mucho que ver es el buen tiempo ahora que se nos está quedando en Reino Unido, gracias a que hace unos calores en verano. Sí, la adaptación al Reino Unido es que ahora hay que tomarse cervecitas en las terrazas y ponerse crema solar, que estaba muy bien. Y llevar Sí, camiseta de manga corta, que eso era inaudible. Maravilloso. Inaudito. Ay, se me ha ido. Inaudito. Y además eso, que ahora tal y como estamos en este 2020, con las terracitas que se ha cerrado, por lo menos en Londres está todo el centro cerrado y todos los bares han puesto terrazas en la calle que parece que estás en Lavapiés en Madrid, va a tomarte cañas. Con 10 veces más por la caña, pero bueno. Sí, sin entrar en detalles del precio de la caña y los tamaños de las cañas. Bueno, el que no que se consuela es porque no quiere. Rubén? O sea, que te dejan... Puedes tomarte una caña en la calle, es igual que estar en Madrid, en Lavapiés. Bien, yo encantado.
Bueno, pues poniéndonos un poco más serios, es verdad que aunque ahora hemos hablado del coronavirus con un poco de, bueno, con más tranquilidad, es verdad que para muchas familias la crisis sanitaria originada por el COVID se ve acentuada por el cambio climático. Pues sí, Teresa, como mencionas, son dos temas que están claramente relacionados. De la misma manera que tenemos un cambio clasista en el problema del cambio climático, también lo es la pandemia por COVID-19. Por ejemplo, cuentan los datos que mientras el 91% de los agricultores en Estados Unidos tienen aseguradas sus cosechas para cubrir posibles pérdidas, el porcentaje de agricultores que cuentan con el tipo de seguros es solo el 15% en la India, 10% en China y solo un 1% menos en Malawi. Y por ello os traigo una noticia sobre el proyecto gestionado por el gobierno colombiano en colaboración con las Naciones Unidas para dar apoyo a lugares gravemente perjudicados por tanto el cambio climático como por las restricciones ocasionadas por la pandemia. En 2010, los habitantes de Mojana, en Colombia, sufrieron los impactos de la crisis climática. Pasaron de estar rodeados de agua a no tener ni una gota. Lluvias que inundaron más del 50% de la región, dejando sin hogar y sustento a más de 250.000 personas, destruyendo 22.000 viviendas. La Mojana estuvo inundada por más de 2 años y, sin embargo, cuando ya todo se estaba recuperando, llegó una de las sequías más fuertes en los últimos años. La solución: el uso de agroecosistemas biodiversos, familiares, resilientes. Una de las medidas de adaptación al cambio climático que integran diversos cultivos e incorporan medidas de gestión de riesgo ante eventos climáticos adversos. Todo ello para garantizar el abastecimiento de los alimentos para las familias durante todas las épocas del año. Esta fortaleza, los conocimientos, la experiencia que ahora tienen para enfrentarse a estos retos del cambio climático, los usan también para enfrentarse a la crisis del COVID-19. Podemos ver, por un lado, en el lado alimenticio, las prácticas agrícolas resilientes al clima y al mejoramiento de la producción para tener acceso a los alimentos saludables disponibles localmente y de esta manera cumplir con las restricciones del COVID-19. Por otro lado, en el agua que consumen y con la que lavan los alimentos, afectada por dichas sequías e inundaciones cada vez más fuertes en la región. Se han desarrollado una infraestructura de abastecimiento como las tecnologías para potabilizar el agua subterránea obtenida de pozos artesanales, buscando acceso seguro mediante filtros durante todo el año. Así que, como os cuento, chicos, el cambio climático es causa de los nuevos problemas que aparecen en nuestro medio ambiente y por ello la adaptación humana es fundamental para lidiar con sus consecuencias. Por suerte, en países como en España y en Reino Unido, la adaptación no va a ser tan dura, pero la verdad que, ¿qué creéis, chicos? ¿Necesitamos algunas ideas nuevas o no? Totalmente de acuerdo, sí. Sí, yo creo que necesitamos ideas nuevas y además, como tanto en Reino Unido como en España no vamos a tener que hacer unas adaptaciones tan fuertes, a lo mejor somos nosotros los que tenemos que intentar hacer unas mitigaciones más fuertes. La verdad que sí, el tema del futuro problema, aunque también mínimamente presente, de la escasez de agua potable, que ya acecha países del continente africano, está llegando a Europa y de esta manera, hace poco leí una noticia que Elon Musk ha invertido una gran fortuna en agua. Sí, dicen que va a ser el nuevo oro. Eso es. Siempre está claro que la desertización, ¿no?, mundial por el cambio climático parece que puede estar a la vuelta de la esquina. Pero es lo que dice Laura, ¿no? Que también es nuestra obligación como los menos afectados y como los más ricos los que tienen que pueden hacer el esfuerzo de cambiar su modo de vida para mitigar estas consecuencias. Y luego, siendo muy más positivos incluso, confiar en el desarrollo tecnológico, ¿no? Pues eso, en impulso tecnológico, en desarrollos innovadores que a lo mejor favorezcan mitigar este cambio climático. Como por ejemplo, como decía Laura, Susana. Sí, por eso pensamos en ella, en traerla como invitada en fase experimental, como una científica que contribuye abiertamente y activamente a la investigación de tecnologías vanguardistas de mitigación del cambio climático, la captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Así que, si os parece, vamos a entrevistarla. Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy vamos a hablar con Susana, la ganadora de la 5ª edición del Premio Talento Emergente de CERU. Este galardón tiene como objetivo reconocer y apoyar a un joven investigador español con una trayectoria profesional excepcional en Reino Unido.
También dar a conocer y difundir su actividad investigadora a la sociedad de ambos países. Este premio va dirigido a investigadores con una excelente trayectoria científica que hayan demostrado independencia y un alto liderazgo. El premio está patrocinado por la Fundación Banco Santander y se enmarca dentro de su línea de talento joven, el cual también tiene como objeto promocionar a jóvenes científicos la oportunidad de investigar las áreas más innovadoras del sector a través de becas y programas especiales. En la 5ª edición del premio, la galardonada ha sido Susana García López, ingeniera química por la Universidad de Oviedo y doctora por la Universidad de Nottingham. Ha desarrollado el primer sistema experimental que permite evaluar la captura y almacenamiento de dióxido de carbono en determinadas formaciones geológicas. Mediante colaboraciones con el Servicio Geológico de los Estados Unidos y la Universidad de Oregón, ha contribuido al desarrollo de modelos computacionales que, basados en sus hallazgos experimentales, podrían ser aplicados para estudiar en profundidad las condiciones geológicas a las que el dióxido de carbono puede ser almacenado. Susana se unió al Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, del CSIC, en España como investigadora postdoctoral para estudiar los diferentes aspectos de la captura de dióxido de carbono y volvió a Reino Unido en 2014 con una plaza de Assistant Professor en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Heriot-Watt en Edimburgo. En la misma universidad, en 2017 fue nombrada directora asociada del Centro de Investigaciones de Soluciones para el Carbono, llamado Research Center for Carbon Solution en inglés, y desde 2019 es Associate Professor en Ingeniería Química en la Universidad de Heriot-Watt. Una de sus contribuciones más recientes consiste en el diseño de nuevos materiales capaces de capturar el dióxido de carbono de forma más eficiente que los actualmente conocidos. El trabajo fue publicado el pasado diciembre en la revista Nature. Bueno, Susana, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, Laura y David. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Como ha comentado mi compañera, eres la ganadora del Talento Emergente 2020, un premio que significa una gran carrera profesional. ¿Qué significa para ti ganar este premio? Bueno, pues en primer lugar es un tremendo honor y por supuesto un orgullo ser la ganadora de este premio, el cual representa el reconocimiento de mi trayectoria científica y la labor que mi equipo está desarrollando en la lucha contra el cambio climático. Y este premio sin duda es un gran impulso para continuar con nuestra labor y estoy muy orgullosa tanto por mí como por mi equipo de haber recibido este galardón. Me imagino que ya sabrás para qué lo vas a invertir. ¿Nos podrías hablar un poquito de en qué proyectos tienes pensado invertir el dinero? Pues el dinero va a ser destinado fundamentalmente a 3 labores. La primera de ellas va a ser la organización de eventos estratégicos del tipo de seminarios, mesas redondas, etcétera, con el fin de fomentar y establecer redes internacionales de expertos que tengan un interés en crear puentes entre la ciencia básica y aplicada. Y también, por supuesto, fortalecer las relaciones bilaterales entre la ciencia en España y el Reino Unido. En segundo lugar, también se va a dedicar parte del dinero a actividades de formación de nuestros futuros investigadores, emprendedores y líderes a través de cursos, webinars, estancias de investigación, etc. Y por último y en tercer lugar, parte de ese dinero también irá destinado a diseminación de la ciencia al público en general y a tratar de inspirar a las jóvenes generaciones para continuar su carrera científica. Sobre todo, lo que realmente espero que este premio me dé la oportunidad es de servir de ejemplo e inspiración para nuestras futuras generaciones, nuestros futuros líderes y sobre todo también para todas las niñas que actualmente están en sus estudios de primaria y secundaria para que puedan perseguir sus sueños en un futuro. Mira, esto último a mí me ha encantado, que es para lo que también estamos aquí en Cero y para lo que te estamos entrevistando también, para conocer un poquito tu labor científica. Lo primero, me ha gustado mucho la aplicabilidad que has comentado al proyecto, tender esos puentes, y a eso volveremos un poquito más tarde, porque ahora quiero hacer un pequeño flashback. Tras licenciarte en ingeniería, decidiste hacer un doctorado, una carrera que tampoco es tan habitual, una salida no tan habitual habiendo hecho ingeniería, mucho más habitual en las ciencias básicas. ¿Qué te animó a emprender este proceso y a continuar tu formación como investigadora?
Pues principalmente lo que me animó fue realmente la curiosidad y el afán que tenía por seguir aprendiendo y seguir formándome en ese momento. También otro aspecto que me llamó mucho la atención fue la oportunidad que te da la ciencia de vivir experiencias nuevas y de enriquecerte no solo a nivel profesional, pero también a nivel personal. Entonces, en ese momento de mi carrera consideré que era una opción muy atractiva y quería probar a ver cómo era el mundo de la ciencia y de la investigación. O sea que fue un poco guiado por ese afán, esa curiosidad que sentía por realmente seguir aprendiendo y seguir formándome. Seguir descubriendo cosas, ¿no? Que es para lo que empieza la gente a Exactamente. investigar, ¿no? Qué bonito. Sí, es muy bonito, pero también sabemos bueno, te formaste, hiciste la licenciatura en Oviedo, pero luego el siguiente paso fue irte a la Universidad de Nottingham. ¿Cómo fue ese paso, dar ese paso de salir de España para hacer el doctorado? ¿Te costó mucho tomar esa decisión? Pues concretamente en este tema de dar el paso desde España a Reino Unido, básicamente tuve que tomar esa decisión 2 veces en mi vida. Una de ellas fue, como tú bien mencionas, Laura, cuando terminé mis estudios de ingeniería química, y realmente en ese momento no me costó, porque básicamente en ese momento lo que quería era un poco pues digamos ver mundo y explorar las oportunidades que te daba irte al extranjero. Y bueno, elegí Reino Unido por diversas razones, y una vez que ya estaba aquí en Reino Unido, entonces pues terminé haciendo la tesis en la Universidad de Nottingham. Pero digamos que en ese momento de mi vida no fue un paso difícil para nada. Era pues estaba totalmente convencida de querer explorar cosas nuevas, sociedades nuevas, experiencias nuevas, con lo cual digamos que fue un paso fácil. Sí que fue mucho más difícil tomar ese paso cuando decidí moverme del INCAR, del CSIC, después de haber trabajado 5 años como investigadora postdoctoral allí, y aceptar la plaza de Assistant Professor en la Universidad de Heriot-Watt. En ese momento de mi vida sí que el paso fue extremadamente difícil, porque ya pues tenía una familia, tenía mis 2 niños y, en fin, las implicaciones eran mucho mayores que unos años atrás, con lo cual en ese momento digamos que la decisión fue extremadamente difícil. Sí, de tomar. Sí, lo que llamamos los físicos el problema de los 3 cuerpos, que es cuando ya tienes familia, que es más difícil moverte de sitio que cuando no la tienes. Sí, exactamente. Dependiendo en qué momento de tu vida te encuentras, ¿verdad? Pues la misma decisión puede ser o relativamente fácil o extremadamente difícil, porque ya pues no es uno solo. Ya una decisión de ese tipo implica ya muchas consecuencias para los que están a tu alrededor. Con lo cual depende mucho en qué momento de tu vida la tomas. Claro, y además que siempre se acaba priorizando, con razón, el tema personal antes que el tema profesional. Al final, cuando tienes a gente dependiendo de ti y tú dependes de esas personas a su vez, es un tema muchísimo más complicado, la verdad. Moviendo de ese plano personal a un poco más el tema formacional, profesional, leyendo un poco tu carrera, sí que me ha llamado muchísimo la atención esa estancia en Estados Unidos, cuando fuiste elegida una de 3 estudiantes internacionales que asistieron a la escuela de verano organizada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Cuéntame un poquito cómo llegas a ese lugar, cómo llegas a ese punto. Pues mira, te cuento. La verdad que eso fue una oportunidad que... mi experiencia es que nunca sabes dónde te van a surgir oportunidades, ¿verdad? Y esa fue una oportunidad que me surgió pues por atender una conferencia internacional que se celebra anualmente en Pittsburgh, en Estados Unidos, sobre captura y almacenamiento de CO2. Y básicamente es una conferencia donde la mayor parte de la gente que va son americanos, pero bueno, coincidió que en mi grupo pues éramos muy activos
formativos en cuestión de conferencias, de eventos, y entonces pues tuve la oportunidad de atender como estudiante de doctorado, lo cual también era bastante inusual. Y lo que ocurrió fue que en esa conferencia estaban los organizadores de la escuela presentes. Y estaban haciendo un poco de marketing de la escuela, pues porque iba a ser el primer año que la celebraban. Y realmente les resultó extremadamente curioso que yo estuviera allí y les llamó muchísimo la atención el trabajo que presenté en la conferencia, con lo cual, bueno, me dieron la información sobre cómo aplicar y demás, y lo hice y tuve la gran suerte de que me seleccionaran, como tú has bien dicho, como una de los 3 estudiantes internacionales que asistieron. Con lo cual me considero extremadamente afortunada. Además, en ese momento de mi carrera estaba a medio camino de mi tesis, más o menos, y esta escuela era una tremenda oportunidad para mí de entender cómo mi investigación se situaba en un plano más general y establecer vínculos entre los diferentes aspectos relacionados con las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Por ejemplo, pues podías entender también aspectos de tipo legal, económico. Era una oportunidad única y fue realmente derivada del hecho de atender una conferencia y presentar allí mi póster y interactuar con la gente que estaba allí presente. Tiene que ser una experiencia bastante única. Sinceramente, yo cuando lo leí, ahí de la nada, durante la tesis doctoral, esa estancia en Estados Unidos, Departamento de Energía, yo la verdad que aluciné y creo que Laura un poquito lo mismo, ¿no? Sí, yo, bueno, viendo ahora cómo y por qué llegaste allí, veo que el mensaje que podemos llevarnos a casa para los estudiantes de doctorado sobre todo es que no dejen pasar ninguna oportunidad, que cuando vayan a una conferencia la aprovechen, intenten hablar con todos los asistentes y que pueden salir oportunidades de este tipo, de eso, de haber ido a presentar tu póster a una conferencia, ¿no? Por supuesto, yo creo que eso es fundamental y es algo que desde mi punto de vista es básico en el trabajo que hacemos, ¿verdad? Yo siempre estoy incentivando a mis estudiantes, a la gente de mi equipo, a aprovechar todo este tipo de eventos, todas las posibilidades que te da poder discutir tus temas de investigación y otros temas con expertos. Todo este tipo de eventos son oportunidades únicas que nunca sabes dónde te van a llevar, con lo cual mi mensaje sería exactamente el mismo, Laura, el de hay que aprovecharlo. Uh-huh. Nunca sabes dónde te van a llevar, y este es un ejemplo de uno de esos casos. Uh-huh. Bueno, pero nada se consigue sin esfuerzo, tampoco vamos a decir que eso fue solo suerte. Yo también tenía aquí una pregunta sobre tu currículum, porque es un currículum muy interesante y has trabajado en diferentes sistemas de investigación. Entonces yo quería preguntarte qué diferencias has encontrado entre los sistemas de investigación en estos países. Si no recuerdo mal, has trabajado en España, Reino Unido y Estados Unidos también, aunque ya haya sido solo un poquito. Y si hay algún sistema que es más competitivo o si hay alguno que se le da más importancia aparte de ser investigador, ser docente, o bueno, ¿qué has encontrado? Pues sí, bueno, como bien mencionas, principalmente los sistemas de investigación que yo he experimentado han sido el español y el británico. También es cierto que he estado en Estados Unidos, pero básicamente mi experiencia allí ha sido simplemente como estudiante predoctoral, con lo cual es más limitada. Uh-huh. Pero lo que ciertamente puedo comentar es sobre las diferencias que yo he visto en cuanto al sistema británico y al español. Y las diferencias son grandes en cuanto a la relevancia que se da a los diferentes aspectos que cubre un académico desde mi punto de vista. Y una de las principales diferencias en el campo de investigación entre estos dos países es el tipo de financiación y la inversión que se realiza en ciencia en Reino Unido, por ejemplo, comparado con España. Uh-huh. Simplemente por dar un ejemplo, en Reino Unido la empresa privada se involucra mucho más y hay muchos más mecanismos de financiación que en España. Y por lo tanto, claro, eso te facilita muchísimo tu experiencia investigadora y tu progresión científica.
Sí, es una de las cosas que se está reivindicando desde España, que se intente invertir un poquito más y también las conexiones con la industria para aumentar el nivel de financiación. Sí, escuchaba también a un físico que está en Estados Unidos, un chico que se encarga no sé muy bien cómo escribirlo sinceramente, pero era un chico que descubrió el ángulo mágico del grafeno para determinadas aplicaciones. Y él comentaba que el sistema americano era mucho más atrevido con la ciencia, mientras que en España te ponían muchas trabas principalmente relacionadas con la burocracia, y eso hacía que el sistema se ralentizaría muchísimo más. Entonces es algo que es un reto que tiene el sistema español, es un reto que se está pidiendo desde las universidades y los centros de investigación, y esperemos que en algún momento todo cambie un poquito, ¿no? Dentro de ese plano profesional en el cual estamos ahora mismo en la entrevista, querría entrar un poquito más ya a hablar de tu labor científica y de tus proyectos de investigación. Todos ellos relacionados con el intento de revertir el cambio climático. ¿Cuándo te empezaste a interesar por esta rama? Pues empecé en este tema durante mi doctorado y en ese momento realmente me interesó el tema porque la idea de la captura y el almacenamiento de CO2 en aquel momento me parecía algo fascinante, que si realmente se podía hacer realidad iba a cambiar completamente la manera en la que nuestros sistemas energéticos funcionan, con lo cual quería entender y quería saber más sobre el tema. Con lo cual eso fue un poco lo que me atrajo del tema en un inicio. Después, pues a medida que me iba adentrando más y más en este tema, me gustaba más, y sobre todo considerando el gran reto al que nos enfrentamos actualmente en cuestión de la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, y que sin duda alguna una de las fuentes principales de esas emisiones es el consumo de combustibles fósiles, al cual estamos ligados inevitablemente, pues considero que avanzar la transición que se requiere a energías limpias y sostenibles es fundamental para nuestra sociedad, y es un tema que realmente me apasiona y que considero que soy muy afortunada de poder desarrollar como profesional. Es un tema muy interesante, sin ninguna duda. La verdad que ahora hay una prioridad muy clara, lo hablábamos durante el principio del programa, mitigación y adaptación. Y la verdad que la tecnología de captura de carbono es uno de los proyectos líderes en este ámbito. Sí, unido a eso está mi siguiente pregunta, que es que en 2017, según hemos dicho en la entrada a la entrevista, fuiste nombrada la directora asociada del Centro de Investigaciones de Soluciones para el Carbono de la Heriot-Watt. ¿Nos puedes explicar un poquito qué hace este centro y cuál es tu labor en él? Pues el Research Center for Carbon Solutions en la Universidad de Heriot-Watt es un centro interdisciplinar donde nos centramos en distintas soluciones para conseguir reducir el impacto que tienen las emisiones de CO2 en el medio ambiente. Y concretamente, en mi caso, como codirectora, lo que hago es liderar el grupo de captura y almacenamiento de CO2 dentro del centro, donde nos centramos en avanzar el conocimiento de las diferentes tecnologías de CCS. Este grupo consiste, el centro en sí está compuesto de aproximadamente unos 50 investigadores, y en particular el grupo de CCS consiste aproximadamente en unos 20 investigadores, considerando estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales. Y en lo que nos centramos fundamentalmente es tanto en trabajo experimental como de modelado, y cubrimos tanto estudios a nivel de laboratorio como otros estudios donde ya testamos las tecnologías en plantas piloto y en condiciones industriales. Desde mi punto de vista, una de las grandes ventajas que también tenemos en el centro es la multidisciplinaridad y, por tanto, la integración de conocimiento proveniente de campos muy diversos, pero al mismo tiempo muy complementarios, y eso hace que la experiencia sea tremendamente enriquecedora. Muy interesante lo que hacéis en el centro, y la verdad es que ahora la ciencia se mueve hacia ser interdisciplinar, porque bajo mi punto de vista no podemos abarcarlo todo, necesitamos diferentes enfoques, y es
siendo multidisciplinar como se puede conseguir. Se necesita sin duda la colaboración de todas las ramas científicas para luchar contra estos retos que nos exige el mundo en el que vivimos, sin ninguna duda. Una de las técnicas que conseguiste desarrollar, o sistema en este caso, como comentó Laura al principio de la entrevista, es un sistema experimental de captura de CO2 en formaciones geológicas. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funciona? Pues básicamente lo que hice durante mi tesis fue el desarrollo de un sistema experimental que permitiese reproducir el comportamiento del CO2 una vez que lo pones en contacto con determinadas formaciones geológicas. Y eso lo que significa es que tuvimos que poner a punto reactores que pudiesen trabajar a presiones y a temperaturas muy elevadas, porque esas son las condiciones que uno se encuentra bajo tierra cuando el CO2 se inyecta bajo tierra. Y la idea durante mi tesis era que en lugar de inyectar el CO2 puro, se coinyectara con SO2 o dióxido de sulfuro, ya que el dióxido de sulfuro es un componente que está presente también en los gases de chimenea. Normalmente la idea es que se separaría y te quedarías solo con el CO2 y ese CO2 lo inyectarías para atraparlo bajo tierra. Pero eso, por supuesto, conlleva un gran coste adicional, con lo cual hay muchos beneficios si uno pudiese inyectar directamente ambos gases en las formaciones geológicas. Por lo cual, eso fue un poco el enfoque durante mi tesis y conllevó un gran trabajo experimental en el sentido de asegurarse de que el sistema, de que los reactores funcionasen de forma segura y además teniendo en cuenta que los gases que se usaban eran gases que no, pues difíciles de trabajar con ellos en el laboratorio. Entonces, bueno, pues fue algo muy novedoso en ese momento porque era algo que pues no se había intentado antes. Pues sí, muy, muy interesante. ¿Y se está utilizando esta tecnología de forma industrial o se está cerca de utilizar de forma industrial para ya capturar CO2? Pues bien, las distintas tecnologías de captura de CO2, hay algunas que sí que se han usado desde hace años a nivel industrial, pues para limpieza de gases, para tratamiento de aguas. Digamos que hay algunas de ellas que se han usado a esas escalas desde hace tiempo. El problema principal es que cuando quieres adaptar esas tecnologías a un problema como es la captura de CO2, la escala de la que estamos hablando es completamente distinta. Por lo tanto, es, digamos, adaptar una tecnología que se está utilizando a una escala mucho más pequeña a un problema enorme como es el de la captura de CO2, considerando los flujos de gases que habría que tratar y las distintas condiciones, etc. Con lo cual, a día de hoy, el coste es realmente uno de los principales problemas para el escalado de las tecnologías, conjuntamente con otras cosas, pero básicamente el gran problema o uno de los grandes problemas es el coste y que realmente pues, las empresas no tienen ningún tipo de incentivo para querer hacerlo, pues porque simplemente les sale más barato emitir su CO2 a la atmósfera. Ya, tristemente. Se necesita un poquito de voluntad política, ¿no? En ese tema igual. Cierto, totalmente cierto. Sí, hace falta pues instrumentos políticos, que la sociedad también tenga conocimiento de estas tecnologías, que las apoyen. Y hay un gran desconocimiento también por parte de la sociedad de todas las distintas opciones que se están barajando a día de hoy para reducir esas emisiones y para conseguir que las futuras generaciones puedan vivir en este planeta, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también la divulgación de la ciencia y de lo que se está intentando hacer es fundamental para conseguir que ciertamente estas tecnologías el día de mañana consigan ver la luz y se hagan realidad. Esperemos que algún día esto se pueda llevar a ese plano industrial. Sí, moviéndonos un poquito de lo que es la investigación que llevas tú a cabo a noticias un poquito más de actualidad, a un poquito más de opinión. Durante este confinamiento hemos visto que reduciendo emisiones forzosamente debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, se ha ayudado ligeramente a revertir el cambio climático. ¿Es este un hecho que nos prueba de que es posible reducir las emisiones y con ello, junto al avance de la ciencia,
revertir un cambio climático que parece que va a desembocar en la extinción del planeta? Bueno, pues mi opinión aquí es que sí que es cierto, ¿no? Que una de las consecuencias más evidentes de la pandemia ha sido la reducción de emisiones. Eso está ahí, los datos están ahí, la evidencia está ahí. Pero también, sin embargo, me temo que lo que se está observando es que los niveles de emisiones anteriores al confinamiento se van a volver a restablecer. Con lo cual, desde mi punto de vista, lo que es extremadamente importante es asegurarse de que podemos recuperarnos de esta crisis global de una forma sostenible y limpia. Y realmente tenemos aquí una gran oportunidad de volver a restaurar nuestra sociedad y nuestros sistemas energéticos con un cambio de filosofía. Entonces, a nivel de lo que ha supuesto este confinamiento y esta pandemia para las emisiones con respecto a este tiempo para el planeta, digamos, pues sí, yo creo que realmente ha sido insignificante en el sentido de que pues, la tendencia es que las emisiones se van a volver a restablecer, pero sin embargo sí que creo que deberíamos tomar o aprovechar esta oportunidad para volver a crear una transición sostenible y limpia y restaurar nuestros sistemas energéticos y nuestra sociedad de una forma verde, digamos. No vamos a ser capaces, como dices, de mantener ese cambio radical, pero al menos coger lecciones de lo que ha supuesto y de ver el resultado de que sí, de que reduciendo los niveles de CO2, reduciendo la contaminación, se puede conseguir revertir ese cambio, ¿no? Sí, y además hay ciudades que han optado por intentar hacer una transición un poquito más verde, como por ejemplo París, añadiendo más kilómetros de vías ciclistas para animar a los parisinos a ir al trabajo en bicicleta en lugar de coger el coche. Así que yo creo que con voluntad lo podremos intentar, bueno, se puede revertir un poquito. Yo tengo una pregunta que, viendo lo que contestaste al principio de la entrevista, a lo mejor es negativa, y es una pregunta que puede que te hayan hecho un montón de veces, y es si tienes en mente volver a España en algún momento o te quieres quedar en Reino Unido, o es una cosa que todavía está en debate. Hombre, yo creo que esa siempre, sí, como tú bien dices, esa es la pregunta que siempre se nos hace a los científicos que estamos fuera de España, ¿verdad? Sí. Y yo creo que la inmensa mayoría de ellos, de los que estamos fuera, desearíamos en algún momento volver a nuestra tierra, y yo desde luego creo que no soy ninguna excepción. Sin embargo, pues lo que mi experiencia me ha enseñado es que es mejor no hacer demasiados planes ni a largo plazo y casi que ni a corto plazo. Entonces, pues si volveré o no, a día de hoy no lo puedo saber, es algo que ciertamente no puedo pronosticar, y lo que sí que tengo claro es que, por supuesto, habría que valorar muchos aspectos si algún día llegara a tener esa oportunidad. Pero, por supuestísimo, tus raíces siempre están ahí y siempre te tira volver a tu casa. Pues en colación a lo que tira la Tierra, la siguiente y última pregunta es sobre que eres asturiana y trabajas en la captura de CO2. Y bueno, creo que Asturias está muy muy ligada al carbón y bueno, por ser al carbón, pues también a la quema del carbón y al CO2. ¿Cómo compagina una asturiana? ¿Cómo vive una asturiana en el que corren por sus venas el carbón, trabajar en este tema? Bueno, pues con mucha pasión, la verdad, y con mucha gana, pues porque, como tú bien dices, bueno, yo soy asturiana, pero además asturiana de la cuenca minera. Y yo nací, crecí en Pola de Lena, que es la cuenca del Caudal, y pues soy de familia minera, con lo cual pues toda mi vida he estado muy en contacto con el carbón, la quema de combustibles fósiles. He visto cómo influye en la sociedad, cómo de alguna forma la define. Entonces, pues para mí
el hecho de estar trabajando en un tema como este es una gran fortuna y es una apasionada del tema y creo que es fundamental dar soluciones a regiones que son pues, muy dependientes en economías de este tipo y siempre teniendo en mente, por supuesto, que hay que hacerlo de forma limpia y sostenible. Lo que no se puede hacer es un cambio drástico, como se ha intentado en el pasado, de cortar por lo sano todos estos temas, porque al final, como tú dices, la gente de esas zonas viven de ello, es lo que han hecho toda la vida. Entonces, me imagino que debe ser algo muy especial para ti, sin ninguna duda. Sí, sí que lo es, David. Es un tema que está, pues, que me toca mucho de la piel y sí, yo creo que la transición es necesaria y hay que hacerla y hay que hacerla lo mejor posible. Pero desde luego que hacer esa transición hacia sistemas limpios y más sostenibles es fundamental. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. La verdad que no me queda nada más que agradecer a la entrevistada, Susana, el estar aquí con nosotros, el habernos dedicado estos minutos con los que hemos aprendido mucho y hemos podido disfrutar de tu presencia sin ninguna duda. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y encantadísima de haber estado aquí y gracias por la entrevista. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la entrevista. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido, chicos? ¿Os ha gustado? Súper interesante. La verdad es que el trabajo de Susana y el grupo de Mercedes, lo más. Sí, y además que acaba de ser reconocido su trabajo con un premio, el premio más grande que da la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Así es, y además que siempre es un placer escuchar la investigación de estos españoles que están en Reino Unido, lejos de casa, pero que siguen haciendo una ciencia de primera calidad. ¿Y cómo vamos a terminar este programa, Laura? Explícanos. Bueno, pues ya que tenemos un relevo, queríamos preguntarles a nuestros mentores si tienen alguna anécdota divertida de cuando empezaron a hacer en fase experimental. Teresa es la más... ¿no es más vieja como es? Soy la más añeja, La más experimentada. Soy todas esas cosas. Que no sé, han sido muchos años. Anécdota graciosa no se me ocurre ninguna, pero creo que de las cosas que estoy más orgullosa es de haber conseguido reclutar a un buen grupo de gente y liarles para hacer un programa de radio que ahora está en todas las redes, en todas las plataformas posibles y que la gente escucha. Bueno, y además, cuando se empezó con este programa, hacer un podcast científico no era algo que estuviera de moda para nada. Erais de los pocos que estaban haciendo un programa de este tipo. La verdad que yo ahí tengo que reconocer que tuve mucha suerte porque la CERU puso un anuncio que buscaba una persona para hacer el programa de radio y yo escribí y funcionó. O sea que ahí la verdad es que la idea del programa de la CERU, siempre siendo pionera, supongo, fue una iniciativa buenísima y fíjate, muchos años después, porque ya todas mis arrugas estoy ya decrépita, sigue funcionando. Cuando llegué a la CERU, Teresa era una experta ya y Teresa y Carlos, el técnico de sonido, me tenía siempre a rajatabla ahí de cómo hacer las cosas. Si me movía 1 milímetro me habían oído mucho, si hablaba bajo, si no pronunciaba bien, y he ido aprendiendo y ya luego un poquito mejor. Pero es un proceso también de aprendizaje propio que ha sido muy interesante. También como anécdota divertida puedo comentar de que cuando escribía noticias, para hacerlas interactivas me inventaba como preguntas y respuestas para el resto de presentadores y al final me echaban bronca porque no les sabían las respuestas y había unos silencios absurdos en medio del programa y con eso también aprendimos a escribir guiones, a prepararlo un poco mejor y así que ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante. Bueno, yo voy a confesar que yo he sido pues marinero antes que capitán, ¿no? Y yo era súper fan del programa. Y como yo os conocía personalmente también de trabajar en prensa juntos,
cuando luego me escuchaba los programas, yo hablaba con vosotros, como si estuviéramos en la misma habitación. Y cuando hacías las preguntas, yo te contestaba. Tú no me oías, pero... Muchas gracias. Aunque hubiese un silencio, había alguien al otro lado de las ondas contestándote. Mal, pero te contestaba. Yo creo que aquí esto lo ha dejado Laura preparado para que David, claramente eres el heredero de las preguntas incómodas. Eso es, yo soy el newbie. Lo que pasa es que Laura me va a matar como lo haga, porque es que se está ya sola. No tenemos a dos personas que se pueden mirar incómodamente en esos silencios. Laura me va a matar porque ella tiene que responder sí o sí. No hay otra persona para responder. Siempre podemos reclutar a alguien. Esa es nuestra tarea ahora mismo. Un proceso de aprendizaje que tenemos muchas ganas de coger y a ver si conseguimos sumar a alguien más a este barco. Yo prometo escucharme el programa y responder en alto en mi habitación a las preguntas que hagas. Gracias. Y buscaremos a más candidatos para que se incorporen al equipo y que siga creciendo en fase experimental por muchos años más. Sí, ojalá. Ojalá sea. Pues bueno, muchísimas gracias por escuchar este nuevo programa de En Fase Experimental. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en YouTube, en iTunes y también en la página de la CERU. Queremos darle un especial gracias a Carlos, nuestro técnico de sonido, que está ahí siempre haciendo que nuestro programa se escuche bien. Y también yo quiero dar las gracias a Susana, que es la que empezó el programa en sus primeros años y consiguió reclutar a Teresa. Y ahora pues también a la nueva directora de prensa, a Bea, que es también la que hace que esto sea posible. Os recordamos que tenemos el hashtag En Fase Experimental para que nos sigáis en Twitter y podáis interactuar con nosotros. Y nada, que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental. Cada mes en tu plataforma de podcast favorita.